lo que ha publicado el analista Efraín Farash. Ministros y funcionarios públicos, enfocarse en mejorar los indicadores socioeconómicos y no perder tiempo en actividades políticas y redes sociales. Tenemos un déficit comercial en 2024 de más 2.500 millones de dólares. También tenemos más pobreza, un 64%, y 1 millón de ninis. La reducción de las reservas, ponga mucha atención, son 1.600 millones de dólares versus al 2022. Esta es la data que está analizando y vamos a enfocarnos en el tema de las reservas internacionales. Miren, de enero a junio, ahí podemos ver cómo siguen cayendo las reservas internacionales, y es por eso que le hemos dado la bienvenida ya a Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Esta es nuestra noticia económica. La noticia económica es presentada por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Según análisis, ¿cuál es la reducción que usted puede ver de las reservas internacionales este año? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Jackie. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Voy a responder tu pregunta en primer lugar. Mira, ya van 600 millones de dólares de disminución en el saldo de reservas internacionales, lo que indica claramente, y eso como bien muestra el gráfico del señor Farash, muestra que hay un deterioro en las relaciones internacionales económicas de Honduras desde el año 2022. Que en este momento planta a nuestras reservas con un saldo que puede financiar hasta 4.4 meses de importaciones, lo cual no está mal, Jackie. Es decir, las buenas prácticas internacionales nos indican que hasta 3.5 meses, 3.2 meses de importaciones todavía es tolerable. Es decir, que estamos muy por encima todavía del rango de tolerancia que aconsejan los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional sobre todo, que es el encargado de vigilar la calidad de las relaciones internacionales y la calidad de las políticas monetarias en los países. Entonces, lo que sí está claro, repito, una vez dicho que no hay ninguna crisis de balanza de pagos en el país hasta el momento, porque 4.4 meses de importaciones, que es lo que exhiben las reservas en este momento, es suficiente, bueno, está por encima de lo tolerable, pero el problema es que, como muestra esa gráfica que tienes en pantalla ahora, sí hay una disminución en la competitividad del país que está muy clara, se ve muy claramente. ¿Qué significa esto? Significa que el país en los últimos 3 años, prácticamente ya sobre 3 años, no está teniendo los suficientes dólares por sí mismo, ¿verdad? Me refiero a la economía nacional, me refiero al sector privado en general, no está manejando suficientes dólares por sí mismo como para hacer frente a sus compromisos. Es decir, lo que se vende como productos nacionales al extranjero, más la inversión extranjera directa que viene acá al país, más el financiamiento internacional que obtienen los empresarios o el mismo gobierno del país, de otros países, mejor dicho, y también lo que entra por remesa, ya no está siendo suficiente como para cubrir la gran cantidad de compromisos internacionales que Honduras tiene, que están básicamente catalogados con importaciones, con pago de utilidades a las empresas extranjeras que están aquí actuando ya dentro del país, y también la deuda pública externa que el país tiene. Ya no es suficiente, y entonces el banco tiene que estar echando mano de sus reservas para poder cubrir esos compromisos, Jackie. Y ese es el problema al que hay que ponerle atención. ¿Cómo hacer para recuperar esa competitividad, para que las exportaciones se incrementen y sean suficientes como para que también el financiamiento que se obtenga venga en buenos términos y no compromete el futuro del país?
y también para que venga más inversión extranjera al país, que son los que traen el dinero para que podamos hacer frente a estos compromisos. Ese es el kit del asunto, Jackie, me parece, y además muy oportuno el tuit del señor Farage, en el sentido de que, y yo quiero llamar mucho la atención sobre esto, en el sentido de que hemos desviado absolutamente la atención sobre la agenda económica en el país. Ya nadie habla de estos temas, salvo ocasionalmente ustedes, los medios de comunicación, pero en el gobierno en sí no tiene ni siquiera una plataforma que nos muestre cuál es el movimiento en los principales indicadores sociales del país. Entonces, ¿y qué se está haciendo para combatir esos malos indicadores que aquí el señor Farage solo mencionó tres, que son la pobreza, el déficit de la cuenta corriente y la caída de las reservas, pero hay muchos más. Tenemos una plaga de dengue, tenemos todavía indicadores de malnutrición infantil muy fuertes, tenemos indicadores de subempleo y desempleo todavía muy grandes en el país, tenemos la inflación segunda más alta de Centroamérica. Es decir, hay una serie de problemas que hay que tratar de solventar, y me parece muy oportuno el llamado de atención del señor Farage en el sentido de que dejemos la política vernácula de lado y pongámonos a trabajar, que todavía queda bastante tiempo para las elecciones, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Rápidamente, si me puede decir qué debe de hacer la autoridad de gobierno para que la competitividad no tenga ese impacto que está teniendo y que estamos viendo nosotros en la reducción de las reservas internacionales. Bueno, en primerísimo lugar, ya que como medida de corto plazo tiene que mejorar la calidad de su política monetaria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos todavía una tasa de interés demasiado baja en el país, con el fin de generar más liquidez al sector privado, pero está claro que esto no funciona de la forma en que espera la gente del Banco Central de Honduras, y esa tasa de interés demasiado baja está haciendo que los capitales salgan del país, está generando presiones para que salgan capitales del país. Ese es un primer elemento. Entonces hay que manejar, hay que trabajar mejor y ser más congruente en ese tema de la política monetaria. Por otro lado, la política cambiaria también hay que trabajar en el corto plazo. ¿Por qué, Jackie? Yo sé que a la gente no le gusta que se hable de esto, ¿no? Porque a la gente le tiene miedo a la devaluación, pero está claro que la moneda hondureña, el empira, tiene una apreciación real. ¿Qué significa esto? Que para quienes nos compran a nosotros bienes que producimos acá, o sea, bienes exportables de Honduras, el café, los camarones, etcétera, son demasiado caros. Están demasiado caros y prefieren comprar entonces a El Salvador, a Guatemala, a México, a otros competidores. Y además nuestras importaciones, el precio de nuestras importaciones comparado con el precio de los bienes internos, están muy baratas. Sí. Entonces preferimos comprar bienes importados, y esto está haciendo entonces que ese déficit que menciona el señor Farage se esté expandiendo rápidamente. Entonces ese es un primer elemento, y luego, como medida de largo plazo, que hay que trabajar en ella y que yo no puedo dejar de insistir en eso, hay que hacer políticas de educación más coherentes, mejorar la calidad de la educación para que los productores hondureños y los trabajadores y trabajadoras hondureñas tengan más oportunidades en el futuro. Bien, muchas gracias. Gracias a Julio Raudales, que es rector de la Universidad José Cecilio del Valle y expresidente del Colegio de Economistas. Vamos con lo último.